El aire frío de Siberia me golpeó con fuerza tan pronto como bajé del helicóptero. Aunque llevaba puesto mi abrigo polar, podía sentir como el frío mordía mi piel, intentando colarse bajo cada capa de ropa. Al mirar alrededor, me di cuenta de lo completamente aislados que estaríamos en este lugar. Bienvenidos al infierno blanco, dije en voz baja, con una media sonrisa forzada. Mis compañeros parecían compartir mi incomodidad. Estábamos aquí en una misión importante, investigar una misteriosa sustancia hallada en una criatura prehistórica atrapada en el hielo, pero desde el principio todo en esta expedición me parecía extraño, no podía evitar sentir una opresión en el pecho, algo que me decía que este lugar escondía más de lo que nuestros informes habían mencionado. La doctora Victoria Erlou, líder del proyecto, caminaba delante de nosotros con pasos firmes, decidida como siempre. Su rostro estaba cubierto por una bufanda gruesa, pero podía ver la determinación en sus ojos, siempre ansiosos por descubrir algo nuevo. A su lado iba el Dr. Marcus Green, un genetista brillante, pero insoportablemente arrogante. Ya desde el principio había estado hablando sobre las posibles aplicaciones de la sustancia que íbamos a estudiar, y cómo esto podría revolucionar la biotecnología. El ingeniero del grupo, Johan, caminaba al final, con su porte silencioso y taciturno. Era el único con experiencia en condiciones extremas, y su calma contrastaba con la tensión general del equipo. A lo lejos, podía ver la estación de investigación, un búnker subterráneo de acero y hormigón, construido para resistir las peores tormentas de nieve del Ártico. Según nos habían dicho, el equipo anterior había tenido problemas con las comunicaciones, y de ellos solo quedaba un hombre, Igor Pavlov, el único superviviente de lo que, según nos informaron, había sido un incidente técnico. Mientras nos acercábamos vi una figura solitaria esperando en la entrada. Pavlov, incluso a esa distancia, algo en su postura me inquietaba. Se balanceaba ligeramente de un lado a otro, como si el simple acto de estar de pie requiriera un esfuerzo titánico. A medida que nos acercábamos, pude ver mejor su rostro, o lo que quedaba de él. Su piel estaba grisácea, cubierta de vendajes sucios. Parecía más un cadáver ambulante que un científico esperando un relevo. «Pavlov», gritó Victorie por encima del viento gélido. El hombre levantó la cabeza, con movimientos lentos, como si estuviera saliendo de un sueño profundo. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras, y el sudor brillaba en su frente. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro ronco, como si le doliera cada palabra. No deberían haber venido», balbuceó entre jadeos. Marcus, sin mostrar la menor empatía, dio un paso hacia él, impaciente por comenzar con la misión. «¿Qué demonios pasó aquí?» «¿Dónde está el resto del equipo?», preguntó, con esa prepotencia que siempre usaba cuando sentía que los demás no estaban a su altura. Pero antes de que Igor pudiera responder, su cuerpo empezó a temblar. Al principio, pensé que era el frío, pero luego fue evidente que era algo más. Sus movimientos eran descoordinados, casi espasmódicos. Se tambaleó, sus ojos vidriosos y su boca medio abierta, dejando escapar un gorgoteo inquietante. Todo ocurrió en un instante. Se lanzó hacia adelante, sus manos alzándose en un gesto torpe y desesperado. Susan, nuestra enfermera, intentó sujetarlo, pero fue inútil. Se desplomó en sus brazos, su cuerpo rígido y tembloroso, y fue entonces cuando todos vimos lo que le ocurría. Los vendajes que cubrían su cuerpo estaban empapados de un líquido oscuro y mientras se agitaba en el suelo, se podía ver cómo su piel se deslizaba lentamente, como si se estuviera descomponiendo bajo sus ropas. Me agaché junto a él, tratando de mantener la calma mientras mi corazón se aceleraba. Intenté estabilizarlo, pero su respiración era cada vez más irregular, era como si algo dentro de él lo estuviera devorando desde dentro. Sus ojos, en ese momento, se clavaron en los míos, llenos de miedo. El disolvente, no te acerques, fue lo último que susurró antes de convulsionar violentamente. Susan gritaba, intentando ayudarlo. De repente, el aire se volvió más denso, y un extraño silbido atravesó la ventisca. Miré hacia los cielos, la tormenta que habíamos temido se estaba desatando con furia, la nieve comenzó a caer con mayor fuerza, el viento azotaba nuestros cuerpos y la visibilidad se redujo a casi nada. Mientras corríamos, cargando a Pavlov, sentía que cada paso era una lucha monumental.
El viento me empujaba de un lado a otro, la nieve me cegaba, y el frío se colaba por cualquier abertura de mi ropa. De pronto, un crujido seco sonó por encima de la ventisca. Miré hacia la derecha justo a tiempo para ver cómo una sección de la estructura exterior cedía bajo el peso de la nieve acumulada, enviando una avalancha de hielo y escombros directamente hacia nosotros. «Cuidado», grité, empujando a Susan fuera del camino en el último segundo. Los escombros golpearon el suelo donde ella había estado parada, a solo unos centímetros de nuestros pies. En el último momento, Johan logró forzar la entrada, prácticamente congelada. Nos lanzamos dentro del búnker subterráneo, jadeando por el esfuerzo y el shock, mientras la puerta metálica se cerraba de golpe tras nosotros, bloqueando el rugido de la tormenta. El aire en el interior del complejo subterráneo era pesado, cargado con el sonido constante del zumbido de los generadores y el crujido distante de las capas de hielo presionando contra las paredes de metal de la estación, enterrada bajo toneladas de nieve, que nos hacía sentir como si estuviéramos en el vientre de una bestia. La estación de investigación era pequeña, diseñada para albergar a un equipo de 10 personas a lo sumo. Los laboratorios eran lo suficientemente amplios para trabajar, pero las paredes grises y los pasillos angostos solo reforzaban la idea de aislamiento, más allá de lo esperable en esta situación. Pavlov había sido trasladado a una sala de cuarentena, su advertencia sonaba en mi cabeza como un eco maligno: el disolvente, no te acerques. No sabíamos a qué se refería con exactitud, pero lo que fuera que lo había dejado en ese estado estaba relacionado con la muestra que estábamos a punto de investigar. Victoria y Marcus ya estaban en el laboratorio, preparándose para analizar la sustancia viscosa extraída del cadáver prehistórico. «Increíble, ¿verdad?», dijo el doctor, con una emoción evidente en su voz mientras observaba las muestras que brillaban débilmente bajo la luz fluorescente del laboratorio. El vidrio de los tubos de ensayo contenía una sustancia espesa y oscura, que parecía cambiar de forma cada vez que la luz la tocaba. Su consistencia me recordaba al petróleo, pero había algo en su comportamiento que lo hacía parecer vivo. La criatura de la que habían extraído esta sustancia estaba almacenada en una cámara fría en el nivel más bajo del complejo. Aún no la había visto con mis propios ojos, pero la describían como un monstruo, una amalgama de diferentes especies. «Es increíble», sí respondí, sin poder compartir del todo su entusiasmo, pero Pavlov no estaba bromeando. «Tenemos que actuar con cuidado». Marcus miró, claramente impaciente. Para él, esto no era más que otro obstáculo en su camino hacia el reconocimiento científico. Lo que le pasó a Igor fue un accidente. ¿Crees que si esta sustancia fuera tan peligrosa habríamos sido enviados aquí sin más? No seas paranoico, Luis replicó mientras comenzaba a preparar el microscopio. Me acerqué a la mesa de trabajo, observando cómo manipulaba una pequeña muestra de la sustancia viscosa, colocándola en una placa de vidrio. Había algo en ella que me provocaba rechazo, una sensación visceral de que estábamos jugando con fuego. ¿Qué han dicho exactamente los informes sobre esta criatura?, pregunté, tratando de entender más sobre la amenaza. Victoria me miró con seriedad, aunque sus ojos brillaban con ese fervor científico que había visto en ella muchas veces. Es un hallazgo único, la criatura fue encontrada atrapada en una capa de hielo de más de 40.000 años. Pero lo que la hace aún más sorprendente es su morfología. Los restos parecen ser una mezcla de diferentes especies, como si hubieran sido ensamblados de alguna manera. Tenemos huesos que pertenecen a mamíferos, estructuras que podrían ser de reptiles e incluso rastros de tejido que no podemos clasificar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Una criatura ensamblada? ¿Cómo era posible? ¿Creen que pudo haber sido algún tipo de experimento antiguo?, pregunté, en un intento de racionalizar lo que escuchaba. Es difícil de decir, respondió la doctora, pero lo más fascinante es que en sus restos encontramos esta sustancia. Parece estar relacionada con su capacidad de supervivencia en condiciones extremas. Algo que, si desciframos, podría tener aplicaciones impresionantes en medicina. El brillo en los ojos de Marcus se intensificaba. Si lograba desentrañar los secretos de esta sustancia, su nombre estaría grabado en la historia científica. De repente, un sonido agudo, casi imperceptible al principio, comenzó a sonar en el laboratorio. Era como un silbido, apenas audible, que crecía en intensidad. Antes de que pudiera decir algo, el sistema de ventilación soltó un chasquido fuerte y las luces parpadearon.
¿qué demonios?, comencé a decir, pero en ese instante la pequeña placa de vidrio en la que había colocado la muestra de la sustancia empezó a reaccionar, el líquido oscuro pareció cobrar vida, extendiéndose lentamente a lo largo de la superficie del vidrio, como si estuviera buscando algo. Marcus, aléjate, le advertí. Levantó la cabeza, sus ojos aún llenos de asombro, pero la sonrisa en su rostro desapareció cuando vio lo que sucedía. La sustancia no solo se movía, sino que parecía estar comiéndose la placa de vidrio, disolviéndola lentamente. «Apártate de ahí», grité mientras me lanzaba hacia él. Fue entonces cuando todo sucedió a la vez. Él intentó alejarse de la muestra, pero en su prisa, golpeó el borde de la mesa de trabajo, derramando una bandeja de equipos, una probeta llena de la misma sustancia viscosa cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El líquido oscuro comenzó a esparcirse por el suelo, avanzando con una rapidez que no parecía natural. Johan, que había estado trabajando en una esquina del laboratorio, saltó hacia atrás justo a tiempo para evitar el charco creciente. Todos conteníamos la respiración, mirando el suelo como si en cualquier momento algo pudiera surgir de la sustancia. Después de lo que parecieron minutos interminables, el líquido dejó de moverse. Tras el incidente, habíamos conseguido contener la sustancia en el área segura, pero la inquietud flotaba en el aire, nadie se atrevía a decirlo, pero todos sabíamos que algo no estaba bien con esa cosa. Los informes que habíamos recibido no mencionaban nada sobre comportamientos agresivos o autónomos en la sustancia, y mucho menos sobre su capacidad de corroer materiales inertes como el vidrio. Mientras observaba a través de la ventana de aislamiento, podía ver la muestra aún reposando en su contenedor, su movimiento extraño e inconstante parecía seguir su ritmo. Marcus estaba absorto en el microscopio, se había volcado por completo en el análisis molecular del llamado disolvente. A pesar de los riesgos y de la creciente preocupación del resto del equipo, parecía obsesionado, como si la respuesta a todos nuestros problemas estuviera dentro de esa sustancia. «Es un avance revolucionario», dijo sin apartar la vista del microscopio, «esto puede ser la clave de la regeneración celular total, imaginad lo que esto significaría para la medicina moderna». Victoria asintió desde el otro lado del laboratorio, aunque con menos entusiasmo. Yo, en cambio, no podía quitarme de la cabeza el estado de Pavlov y su advertencia. La regeneración celular era una cosa, pero lo que habíamos presenciado hasta ahora no era un milagro científico, sino algo más cercano a una fuerza destructiva. Eso es precisamente lo que me preocupa, dije, cruzándome de brazos, hemos visto cómo se comporta esta sustancia, y no de manera positiva. ¿De verdad crees que podemos controlarla? No es cuestión de control, respondió, con un tono que rozaba la impaciencia, es cuestión de aprender cómo funciona, ya hemos hecho pruebas preliminares. Mira esto. Marcus ajustó el microscopio y nos hizo señas para que nos acercáramos. Bajo el microscopio, podíamos ver una pequeña muestra de tejido vivo que había sido tratada con el disolvente. Para mi sorpresa, las células parecían multiplicarse a un ritmo impresionante. «Es increíble», susurró Victorie. «Nunca he visto algo así, está regenerando tejido a una velocidad anormal». «Eso no es todo», dijo él mientras ajustaba el lente a otra parte de la muestra. «Ahora observa lo que sucede cuando se aplica una dosis mayor». Lo que vi a continuación me dejó helado. Era como si la sustancia las estuviera devorando desde dentro, las membranas celulares se rompían. En cuestión de segundos, lo que antes era un trozo saludable de tejido ahora no era más que un amasijo de materia descompuesta. «Esto es lo que me preocupa», dije, apartándome del microscopio. «No sabemos cuánto tiempo estas células pueden soportar la exposición al disolvente. Es como si la sustancia las revitalizara solo para destruirlas después. Por eso debemos continuar investigando», dijo él. «Este es el tipo de hallazgo que puede cambiar el mundo». Las células se están desintegrando porque aún no hemos encontrado el equilibrio correcto, solo necesitamos más pruebas. Su entusiasmo había comenzado a convertirse en una especie de obsesión peligrosa. Había algo peligroso en su determinación, como si estuviera dispuesto a cruzar cualquier línea ética para lograr sus objetivos. «¿Más pruebas?», dije, elevando la voz. «¿Con qué?» «Con más tejidos vivos, hemos visto lo que le hizo a Pavlov, y aún no sabemos cómo se contaminó».
¿Realmente quieres arriesgar a más personas o incluso a ti mismo con esa cosa? El ambiente en el laboratorio se tensó. Se giró hacia mí, los ojos ardiendo de frustración, su postura se volvió rígida, y por un momento, pensé que iba a arremeter contra mí. Si no podemos hacer sacrificios en nombre de la ciencia, entonces no merecemos estar aquí. Esta sustancia es la clave de la evolución, de la vida eterna. ¿Acaso no te das cuenta?, dijo. Lo que me doy cuenta es que esta sustancia está destruyendo a quien la toca, le respondí, acercándome más. No podemos seguir adelante sin tomar las debidas precauciones. No es ético, ni seguro y no pienso quedarme de brazos cruzados mientras juegas con algo que no entendemos. La atmósfera entre nosotros era tensa. Johan, que había estado trabajando en silencio en la consola de seguridad, intervino. Ya basta, ustedes dos, dijo, con voz firme. Las peleas no nos llevan a ninguna parte, tenemos que ser responsables. Lo que han descubierto es asombroso, pero aún no entienden los riesgos, deben detener las pruebas hasta que resuelvan cómo manejar la sustancia de manera segura. Marcus bufó, evidentemente frustrado, pero no tuvo tiempo de replicar porque en ese momento, las luces del laboratorio comenzaron a parpadear. Un zumbido intenso llenó la sala, seguido de un chasquido seco que venía de las consolas de control. ¿Qué demonios pasa ahora?, pregunté, dirigiéndome hacia el ingeniero, que ya estaba revisando los paneles. Él frunció el ceño. Parece un problema con el sistema de ventilación y la electricidad. Las temperaturas bajas están afectando a los generadores. Si no resolvemos esto pronto, podríamos tener un apagón completo. No descarto que fuera un problema que ya tuviera el anterior equipo. El laboratorio entero dependía del suministro de energía. Necesitamos estabilizar el sistema, pero con la tormenta, las comunicaciones están mermadas, explicó, y si no logramos recuperar el flujo de energía, podríamos perder el control sobre la contención de la sustancia. Una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Sabíamos que la sustancia tenía comportamientos impredecibles. Sin energía, sin los sistemas de contención en funcionamiento, podríamos estar poniendo en riesgo toda la estación. Voy al cuarto de generadores, dijo Johan, mientras se levantaba apresurado. Tras las tensas discusiones en el laboratorio, un silencio incómodo se había instalado entre nosotros. Sin embargo, fue roto abruptamente cuando el ingeniero irrumpió en la sala de trabajo con noticias alarmantes. Pavlov está empeorando, dijo, con el rostro tenso. Nos dirigimos a la sala de cuarentena, una habitación pequeña y estéril donde lo habíamos dejado bajo observación. Cuando entramos, el olor a carne en descomposición me golpeó. Su cuerpo parecía estar desintegrándose, y el sudor que cubría su piel ahora se había transformado en un líquido oscuro y pegajoso, similar a la misma sustancia que estábamos estudiando. Susan estaba a su lado, tratando de mantener la compostura mientras le ajustaba los vendajes. La visión era grotesca, la piel de Pavlov ya no parecía piel humana, cada vez que respiraba, emitía un sonido gorgoteante, como si su pecho estuviera lleno de líquido. ¿Qué está pasando con él?, preguntó Victoria en voz baja, estremecida por la escena. Me acerqué un poco más, tratando de mantener la calma, podía ver cómo la piel parecía estar licuándose en ciertas partes de su cuerpo. La enfermera levantó la mirada hacia nosotros, visiblemente angustiada. No sé cómo explicarlo, pero es como si su carne se estuviera derritiendo desde dentro. Intenté aplicarle antibióticos y analgésicos, pero nada está funcionando, ni siquiera sé si puede sentir el dolor. En ese momento, Pavlov, que había estado inmóvil hasta entonces, comenzó a agitarse, sus manos, cubiertas de vendajes, temblaban violentamente. Comenzó a emitir sonidos guturales, como si intentara hablar, pero de su boca solo salía un líquido negro que goteaba por su barbilla. Igor, exclamó Susan, inclinándose para tratar de calmarlo, pero entonces ocurrió. Él lanzó un grito desgarrador y se incorporó con una fuerza inesperada, arrancando los vendajes de sus brazos y torso. En medio de su desesperación, comenzó a rasgarse la carne con las uñas, como si intentara liberar su cuerpo de algo que lo estaba consumiendo. «¡Deténganlo! Va a destrozarse», gritó Marcus, dando un paso atrás al ver la violencia con la que se atacaba a sí mismo. Salté hacia él junto a Johan, tratando de sujetarlo,
pero su fuerza era sobrenatural, nos sacudió como si fuéramos muñecos de trapo, lanzándonos contra las paredes. Mi espalda se golpeó, y el dolor recorrió mi columna. Su rostro estaba irreconocible, las facciones deformadas, sus ojos desorbitados, llenos de pánico, parecía consciente de lo que le estaba sucediendo. Logré ponerme de pie justo cuando empezó a arremeter violentamente contra el cristal de la sala de cuarentena, golpeando con sus puños deformados mientras sus dedos prácticamente se desmoronaban con cada impacto. Susan, aún conmocionada por la rapidez con la que todo había pasado, trató de detenerlo. Se abalanzó sobre él, intentando inmovilizar sus brazos, pero Igor se giró hacia ella en un movimiento rápido, y con una fuerza brutal, la empujó hacia el suelo. Al caer, su rostro chocó contra la esquina de la mesa, dejándola aturdida. Victorie, hasta ahora paralizada por lo espeluznante de la escena, finalmente reaccionó y corrió a su lado para intentar ayudarla. En un último estertor, su cuerpo convulsionó de manera grotesca, cayó al suelo, agitando sus brazos como si intentara arrancarse la carne que aún le quedaba. Nos quedamos de pie, jadeando, observando el cuerpo destrozado. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba comprender lo que acabábamos de presenciar. Susan se estaba incorporando, pero su rostro tenía una expresión de absoluto pánico, se tocaba la piel de las manos compulsivamente, como si buscara algo. No, no puede ser, susurró, con los ojos enrojecidos. Siento una picazón. Dios, esto no puede estar pasándome a mí también. Nos quedamos helados al escuchar sus palabras. La miré con miedo cuando levantó sus manos temblorosas para mostrarnos los primeros signos, pequeñas manchas rojizas se extendían por sus muñecas, y su piel parecía comenzar a ablandarse. Sentí impotencia, mientras la realidad de nuestra situación se volvía cada vez más clara, lo que sea que estuviera en Pablo, ahora estaba en Susan. Victorie, no podía dejar de mirar las manos de Susan, como si de alguna manera pudiera comprender lo que estaba ocurriendo a través de la observación. Marcus, por su parte, había caído en silencio, y Johan simplemente se alejaba, manteniendo distancia, con el rostro endurecido como si estuviera conteniendo el miedo. Las manos de la enfermera temblaban mientras trataba de ver más allá de las manchas rojizas que comenzaban a cubrir su piel, la misma piel que, lentamente, estaba empezando a despegarse en parches como papel mojado. Me acerqué a ella con cautela, intentando mantener la calma. No podía admitir lo que todos estábamos pensando. Vamos a revisar esto, le dije en un tono que apenas lograba disimular el pánico que sentía. Mis manos se movieron con lentitud mientras intentaba examinar su piel, pero al más mínimo contacto, noté como la epidermis parecía ceder bajo mis dedos. Un pequeño pedazo se desprendió, quedándose pegado a mis guantes como una masa pegajosa. Sentí un escalofrío subir por mi columna, pero me obligué a no retroceder. Sabía que si lo hacía, todo el grupo lo notaría, y no podíamos permitirnos perder el control. Es como Pavlov, dije finalmente, con la voz apenas contenida, la sustancia está atacando su cuerpo de la misma manera. La está descomponiendo desde dentro. Victorie cerró los ojos por un segundo, procesando lo que acababa de decir. Marcus se inclinó hacia adelante, todavía sin palabras, observando el proceso con una mezcla de miedo y fascinación. Tenemos que aislarla, murmuró finalmente. No podemos arriesgarnos a que esto se propague más. No, gritó Susan, poniéndose de pie bruscamente, sus ojos llenos de desesperación. No me aíslen. No me dejen sola. Estaba perdiendo el control, y con razón. Su cuerpo empezaba a desintegrarse delante de sus propios ojos, y lo peor era que no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. Mientras ella gritaba y golpeaba el mobiliario, afuera, la tormenta eléctrica que había amenazado todo el día finalmente hizo su aparición. Los relámpagos comenzaron a iluminar brevemente el exterior a través de las pequeñas ventanas del pasillo. El viento aullaba con una intensidad que hacía temblar las paredes del búnker subterráneo. Justo cuando Marcus intentó acercarse para calmarla, las luces de la estación parpadearon violentamente. Por un segundo, nos quedamos completamente a oscuras, y el sonido de la tormenta afuera pareció multiplicarse en ese silencio. Cuando las luces regresaron, parpadeando con dificultad, Susan estaba en el suelo, agazapada en una esquina. No. No, gritaba, rascándose los brazos y el rostro, intentando desesperadamente detener el proceso de descomposición.
pero solo estaba empeorando las cosas. Cada vez que se tocaba, la carne se desprendía más. «Luis, tenemos que hacer algo», exclamó Victoire, luchando por mantener la compostura. Intenté moverme hacia ella, pero de nuevo, las luces parpadearon, y esta vez, no volvieron con la misma intensidad. El laboratorio quedó sumido en una penumbra inquietante, apenas iluminado por el brillo intermitente de los generadores de emergencia. Fue en ese momento cuando escuchamos de nuevo el pitido agudo. El sistema de comunicaciones estaba fallando. La consola de la sala comenzó a emitir una serie de pitidos que solo podían significar una cosa: estábamos absolutamente incomunicados. Los vientos de la tormenta habían cortado completamente las conexiones externas, y ahora, estábamos completamente aislados del mundo exterior. La sala se llenó de un frío aún más penetrante. Estábamos atrapados aquí, solos, con algo que no entendíamos y que ahora había comenzado a consumirnos desde adentro. Pero en ese momento, un trueno estremecedor sacudió la estación, y las luces se apagaron de golpe. Estábamos en completa oscuridad. En la penumbra, solo podía oír la respiración agitada de mis compañeros y los gritos ahogados de Susan, mezclados con el golpeteo de la tormenta. Y entonces, algo me golpeó. Si la enfermera estaba infectada, si Pavlov había caído tan rápido, ¿qué pasaría con el resto de nosotros? ¿Y si todos estamos infectados?, dije en voz alta, sin querer. Nadie respondió, pero sabía que estaban pensando lo mismo. ¿Cuánto tiempo teníamos antes de que el resto de nosotros empezara a mostrar los mismos síntomas? No hay manera de saberlo, murmuró finalmente Victoire, incapaz de ocultar el pánico en su voz. Nos habíamos refugiado en una sala cercana al laboratorio, tratando de reunir fuerzas mientras Johan intentaba reparar el sistema de comunicación. Había estado afuera, trabajando en las antenas y los generadores de respaldo. «No hay manera de arreglar la comunicación con esta tormenta», dijo mientras se quitaba la gruesa chaqueta helada. «Las antenas están cubiertas de hielo. Hasta que el clima no mejore, estamos completamente aislados. Incluso así, no tengo claro que podamos restaurarlas». «¿Y los generadores?», pregunté, esperando alguna buena noticia, aunque fuera mínima. «Están funcionando de forma intermitente. Si la tormenta sigue empeorando, podríamos quedarnos sin energía por completo». La oscuridad y el aislamiento comenzaban a pasar factura. Mientras le escuchaba, mi atención fue interrumpida por un ruido en el fondo del pasillo, un leve crujido metálico. Un sonido extraño que sonó por todo el complejo. Las paredes metálicas vibraron ligeramente, y un temblor nos sacudió. «¿Qué fue eso?», pregunté, aunque sabía que nadie tenía una respuesta clara. El ingeniero corrió hacia la consola de seguridad y revisó los sistemas. Su rostro se tensó al ver algo en la pantalla. «Hay una fuga de gas en los túneles de mantenimiento, algo está fallando en las válvulas de presión. Si no lo arreglamos, podríamos estar enfrentando un estallido masivo». El miedo en la sala era evidente. No solo estábamos siendo atacados por una sustancia biológica que desintegraba nuestra carne, ahora también nos enfrentamos al riesgo de que el complejo entero cayera sobre nosotros. «Voy a los túneles», dijo con decisión. «Alguien tiene que cerrar esas válvulas antes de que todo esto estalle». «Voy contigo», dije sin dudarlo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras el lugar se desmoronaba a nuestro alrededor. Nos dirigimos hacia la entrada de los túneles subterráneos. Mientras caminábamos, el sonido de la tormenta se mezclaba con el eco metálico de nuestros pasos, y el crujido ocasional de las paredes hacía que el aire pareciera denso, como si el complejo estuviera vivo, respirando con dificultad. A medida que avanzábamos por los angostos corredores de mantenimiento, el olor a gas se hizo más intenso, una mezcla acre que quemaba la nariz y hacía que cada respiración fuera más pesada. Me señaló una válvula grande que sobresalía de la pared, rodeada por un sistema de tubos que temblaban bajo la presión creciente. «Esa es la principal. Si logramos cerrarla, deberíamos poder estabilizar la presión», dijo, acercándose. Mientras intentaba manipular la válvula, un ruido sordo y alarmante sonó detrás de nosotros. Giré en redondo justo a tiempo para ver cómo una tubería en el techo se rompía, soltando un chorro de gas con tanta fuerza que nos lanzó hacia atrás. El gas se esparció rápidamente, formando una nube densa y peligrosa. El sonido ensordecedor de la fuga me dejó aturdido por un momento. Johan intentaba levantarse, pero antes de que pudiera alcanzarlo, un segundo estallido, más fuerte que el anterior,
sacudió el túnel. El sonido fue ensordecedor, y las luces se apagaron de golpe. Todo quedó envuelto en una oscuridad absoluta, seguida por el estruendo de un estallido cercano. Un calor abrasador llenó el aire, y sentí como las paredes de metal vibraban bajo mis pies. El túnel entero se sacudió, y el suelo pareció inclinarse bajo nosotros. Caí al suelo mientras el túnel comenzaba a derrumbarse, fragmentos de metal caían del techo, y el suelo se llenó de grietas profundas. Sabía que, si no salíamos de allí en ese instante, seríamos enterrados vivos. Logramos ponernos de pie y comenzamos a correr hacia la salida. Los túneles detrás de nosotros se derrumbaban, las luces de emergencia apenas iluminaban el camino, proyectando sombras extrañas que distorsionaban nuestra visión. Llegamos a la entrada del túnel justo cuando otro estallido sacudió el pasillo, arrojándonos hacia adelante. Caímos al suelo en una lluvia de escombros, pero habíamos logrado escapar de lo peor. Jadeando, nos incorporamos mientras el polvo y el humo llenaban el aire. Victorie nos llamaba desde el pasillo principal, su voz llena de miedo. ¿Están bien? Lo estamos, pero el túnel de mantenimiento no, dije, la estructura del complejo estaba fallando. Después del derrumbe del túnel, nos habíamos refugiado en una de las salas cercanas a los dormitorios, donde todo parecía más estable. Johan seguía negando la realidad, aunque su cuerpo comenzaba a decir lo contrario. Mientras intentaba reparar las consolas de seguridad y el sistema de ventilación, su mano derecha temblaba visiblemente, y en un momento, lo vi perder el control de sus dedos, que se deslizaron de la consola, dejando manchas rojas en los botones. «Mírate», le grité, señalando sus dedos, que literalmente se deshacían ante mis ojos. «¿Estás infectado?». Él negó con la cabeza, su mandíbula tensa. No murmuró, «Aún no, no estoy como ellos, aún puedo arreglar esto». Ninguno de nosotros quería admitir lo que realmente estaba sucediendo. El disolvente, esa maldita sustancia, estaba acabando con nosotros lentamente. Victorie, por otro lado, parecía haber perdido completamente la conexión con la realidad. Se levantó bruscamente, con los ojos desorbitados, mirando fijamente hacia la ventana. «Están aquí». «Los veo», gritó, con la voz desgarrada. «¿Las sombras en el hielo? Nos están observando, nos están cazando». Intenté calmarla, acercándome lentamente, pero cuando estuve lo suficientemente cerca, ella se lanzó sobre mí, con una velocidad y fuerza que no esperaba. Su mano me golpeó en la cara, y sentí sus uñas rasgando mi piel, sus ojos llenos de furia. Me tambaleé hacia atrás, sorprendido por su ataque. «Tú lo trajiste», gritaba mientras me golpeaba. «Tú trajiste esta maldición. Nos has condenado a todos». Su furia era irracional, y por un momento no supe cómo reaccionar. Su fuerza era inesperada, probablemente producto de su desesperación. Intentaba defenderme sin lastimarla, sujetando sus muñecas mientras ella luchaba por liberarse, su rostro transformado por la locura. «Cálmate», grité, mientras trataba de inmovilizarla. Pero no escuchaba, no veía nada más allá de su propia paranoia. En su mente, yo era la causa de todo lo que nos estaba ocurriendo. En medio de su ataque, logré sujetarla con más fuerza, empujándola hacia la pared para evitar que me hiciera más daño. Mientras lo hacía, sentí un dolor agudo en mi brazo, miré hacia abajo, y el pánico me golpeó de inmediato. En el lugar donde me había arañado, mi piel comenzaba a ablandarse, como si algo bajo la superficie estuviera carcomiéndola lentamente. Era un síntoma que había visto antes. Era el principio. «No», no murmuré, retrocediendo en shock. El disolvente estaba dentro de mí también. Tal vez había sido desde el principio, desde que tocamos la muestra, o tal vez fue durante el ataque de Pavlov. No lo sabía, o sí, pero intentaba negarlo. Lo cierto era que no había escapatoria. La sustancia estaba devorando a cada uno de nosotros de una forma u otra, lentamente, sin piedad. La desesperación me invadió, pero no podía dejarme caer en la locura también. No ahora. Tenía que hacer algo, tenía que encontrar una forma de detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Mientras intentaba recomponerme, el crujido de las paredes metálicas sonaba como una advertencia constante. La estación parecía más frágil con cada minuto que pasaba. «Luis», escuché la voz de Johan, débil pero clara.
Me giré y lo vi tambalearse hacia mí, sus manos ahora estaban en un estado lamentable, con los dedos colgando como restos de carne, casi irreconocibles. No hay tiempo, murmuró, la estación está cediendo y nosotros estamos acabados. Sabía que tenía razón, pero no podía dejarme llevar por el miedo. Tenía que encontrar una solución, aunque todo apuntaba a un final inevitable. Voy a trabajar en una cura, dije, aunque las palabras me sonaban vacías. Me encerré en el laboratorio, rodeado de muestras de tejido y de la misma sustancia que estaba acabando con nosotros. Mi brazo mostraba los primeros signos de deterioro, la piel se había vuelto fina y quebradiza, y bajo ella, pequeñas fisuras dejaban ver la carne que empezaba a desintegrarse. Al menos mi proceso parecía relativamente lento. Cada minuto que pasaba, el dolor aumentaba, pero no podía permitir que eso me detuviera, tenía que seguir adelante. Había comenzado a probar diferentes combinaciones de medicamentos y antídotos experimentales. Todo era un tiro al aire, pero si podía encontrar algo que ralentizara la propagación del disolvente, tendríamos una oportunidad. Desde hacía días, Marcus se había vuelto cada vez más errático, sus palabras cada vez más desconectadas de la realidad. Su obsesión con la sustancia había llegado a un punto donde ya no la veía como una amenaza, sino como una posible salvación. Comenzó a hablar de la adaptación, de cómo tal vez el disolvente no era un veneno, sino una forma de evolucionar. La idea de que el disolvente pudiera ser controlado y utilizado como un medio para sobrevivir lo había consumido. La clave está en la dosis, Luis me decía cada vez que pasaba junto a él en el laboratorio. Si logramos entenderla, tal vez podamos adaptarnos a ella, controlarla. Lo ignoré al principio, siempre había sido ambicioso, incluso arrogante, pero en su estado actual no era más que un hombre desesperado aferrándose a cualquier idea que le diera una mínima esperanza de salvarse. Sin embargo, conforme los días avanzaron, algo cambió. Me di cuenta de que ya no solo hablaba, Marcus estaba actuando. Una mañana, después de otra noche de insomnio y dolor, volví al laboratorio solo para encontrar un desastre. Los instrumentos estaban esparcidos por todo el lugar, las muestras de tejido que había estado analizando habían desaparecido, y los reactivos que había estado usando para mis experimentos estaban contaminados o destruidos. Al principio, pensé que se trataba de un accidente, que tal vez el deterioro del complejo había causado el desorden con algún temblor, pero algo en el desorden era demasiado deliberado, demasiado preciso. Fue entonces cuando lo comprendí. Marcus lo había saboteado, se había convencido de que mi búsqueda de una cura no era más que una pérdida de tiempo, y en lugar de ayudar, había decidido que debía destruir cualquier intento de frenar la propagación del disolvente. Para él, la clave no estaba en detener la sustancia, sino en abrazarla, en intentar dominarla. Furioso, salí del laboratorio en su busca. No me llevó mucho tiempo encontrarlo. Estaba en uno de los pasillos principales, cerca de la salida de la estación, donde la esclusa de seguridad estaba ubicada. Tenía algo en las manos, uno de los contenedores que guardaban muestras de la sustancia. En sus ojos había determinación, un brillo enfermizo que lo hacía parecer un hombre al borde de la locura. ¿Qué has hecho?, le grité, acercándome rápidamente. Se dio la vuelta bruscamente, su rostro deformado por la desesperación. Dijo, con voz ronca, no podemos seguir con tus malditas pruebas. Esto es lo único que puede salvarnos. ¿Lo ves, no? Este disolvente, si logramos usarlo de la forma correcta, no nos destruirá, nos hará más fuertes. ¿Salvarnos?, respondí, incrédulo. ¿Está destruyendo nuestros cuerpos? No hay forma de controlar algo así. Lo que estás haciendo solo va a acabar con todos más rápido. Pero ya no escuchaba, su mente se había desbordado con teorías delirantes sobre cómo podría usar la sustancia para adaptarse, para volverse inmune a sus efectos destructivos. Era una locura, pero lo peor es que estaba dispuesto a actuar según esa locura. Intentó dirigirse hacia la esclusa, con la clara intención de abandonar la estación y enfrentarse al exterior helado con la sustancia en la mano, como si creyera que el disolvente le daría alguna ventaja. Fue entonces cuando Johan apareció, tambaleándose desde el pasillo adyacente, sus manos casi inutilizadas. No puedes salir ahí afuera, dijo con voz grave, antes de que puedas dar 2 pasos caerás sin vida. Se giró, su rostro lleno de rabia. Me estás frenando. Todos me están frenando, gritó, y de repente, sin previo aviso,
se lanzó sobre el ingeniero con una violencia inesperada. La pelea fue brutal y rápida. El doctor, en su desesperación, atacó al ingeniero con todo lo que tenía, golpeando con una fuerza que no parecía posible en alguien tan consumido por el miedo, pero Johann, a pesar de su deterioro físico, no se dejó vencer. Se defendió como pudo, usando sus codos y rodillas. Los dos hombres rodaron por el suelo del pasillo, golpeando las paredes, derribando equipos. En medio del forcejeo, escuché un crujido seco y me di cuenta de que Marcus había logrado sacar un pequeño cuchillo de uno de sus bolsillos, lo empuñaba con manos temblorosas, pero con suficiente determinación como para intentar apuñalar a su adversario. Antes de que pudiera reaccionar, vi cómo el cuchillo cortaba la carne, atravesando su abdomen. Con un grito de dolor y furia, el ingeniero le derribó, golpeándolo una y otra vez hasta que el cuchillo resbaló de su mano. Los dos hombres se quedaron inmóviles por un momento, jadeando, ambos gravemente heridos. Corrí hacia ellos, con el corazón latiendo en mis oídos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Johann estaba postrado en la pequeña habitación que habíamos habilitado como una especie de enfermería. Apenas podía moverse, su cuerpo ya no respondía, la infección había avanzado tanto que su carne se desintegraba a simple vista. La herida en el abdomen había acelerado el proceso, y ahora su piel colgaba en tiras negras, pero estaba consciente, lo suficiente para saber lo que le estaba sucediendo, pero no lo suficiente como para resistirse. Solo lo escuchábamos respirar con dificultad, cada exhalación acompañada de un gemido bajo y gutural. «No me dejes así», murmuró en un momento, apenas capaz de formar palabras coherentes. «Luis, por favor, no me dejes así». Sus ojos, llenos de dolor, me suplicaban una salida, pero no había nada que pudiera hacer. Estábamos condenados a sufrir la misma suerte, atrapados en este purgatorio helado y podrido. Victoire, aunque aún consciente, había caído en un estado de ensoñación casi constante. Pasaba largas horas mirando a través de las pequeñas ventanas, susurrando sobre sombras que veía moverse en el hielo. Aunque su carne todavía estaba intacta en gran parte, podía ver las manchas oscuras formándose bajo su piel, los primeros signos de que el disolvente estaba avanzando. No había escapatoria para ninguno de nosotros. Yo no estaba mucho mejor, la herida en mi brazo ahora estaba llena de fisuras profundas, la piel quebrada y expuesta, el dolor era constante, un ardor insoportable que me hacía difícil mover el brazo. Sabía que mi tiempo también llegaría pronto, pero hasta entonces, intentaba mantenerme en funcionamiento, aún había trabajo que hacer. Marcus, bueno, había sido confinado en una de las habitaciones más alejadas del complejo. Tras su pelea y su obsesión con el disolvente, había caído en un estado catatónico. Lo habíamos aislado por su propia seguridad, pero más que nada por la nuestra. El disolvente estaba devastando su cuerpo más rápido que en cualquiera de nosotros. Su piel ya no era piel, sino una masa viscosa que parecía moverse por sí sola, como si el disolvente lo hubiera convertido en algo completamente distinto. Intentaba no pensar en lo que ocurría en esa habitación, pero era difícil ignorarlo. Cada cierto tiempo, un gemido gutural o un sonido húmedo y espeso escapaba por debajo de la puerta. El día que todo terminó para el doctor, la estación estaba sumida en un silencio más pesado de lo habitual. La tormenta en el exterior había disminuido, pero el frío seguía entrando por las grietas del complejo. Me encontraba revisando los últimos restos de mis experimentos en el laboratorio cuando escuché un grito inhumano proveniente de su habitación. Era un sonido tan agudo y visceral que me hizo estremecerme. Corrí hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Por un segundo, dudé si abrirla o no. Finalmente, me armé de valor y abrí la puerta. Su cuerpo ya no existía como lo habíamos conocido, estaba transformado en una masa indescriptible de carne viscosa y huesos retorcidos. La sustancia había consumido cada parte de su cuerpo, descomponiéndolo hasta convertirlo en una amalgama amorfa que palpitaba en el suelo. Su rostro, o lo que quedaba de él, estaba medio hundido en esa masa líquida, y sus ojos, ahora vacíos y hundidos, se movían erráticamente. La carne se movía como si tuviera vida, ondulando, retorciéndose. A veces, parecía intentar formar algún tipo de estructura, como si estuviera tratando de reconstruirse, pero inmediatamente caía en un charco de líquido negruzco. El olor en la habitación era insoportable, una mezcla de putrefacción y algo químico, como ácido. «Dios, no», murmuré, retrocediendo hacia la puerta. Fue entonces cuando vi algo que me dejó completamente paralizado.
la masa viscosa comenzó a moverse hacia mí. No era un movimiento rápido, pero era deliberado. Mi corazón se aceleró, el pánico me invadió. Sin pensarlo, me di la vuelta y corrí hacia la puerta y cerré de golpe, pero podía oír el sonido húmedo y espeso de la masa moviéndose detrás de mí, como si golpeara la puerta lentamente. Corrí por el pasillo, respirando con dificultad, llegué al laboratorio y me encerré allí, mi mente todavía tratando de procesar lo que había visto. Ya no había rastro de él, solo quedaba esa cosa, esa masa de carne viva, retorcida y hambrienta. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que el disolvente en nuestros cuerpos nos convirtiera en algo similar, sabía que ese era nuestro destino si no lograba encontrar una solución, solo debía centrarme en ella. A cada movimiento, sentía como el disolvente seguía su curso bajo mi piel, avanzando lenta pero inexorablemente hacia el centro de mi ser. Pero por primera vez, no me sentía completamente impotente, había pasado las últimas horas trabajando sin descanso. En medio de la desesperación que nos rodeaba, había logrado crear una versión debilitada del disolvente. No era una cura, ni siquiera una solución permanente, pero había algo en la mezcla que había ralentizado el proceso de descomposición en las células infectadas. Victoria y yo habíamos probado la sustancia en pequeñas dosis, y aunque no podíamos decir que estábamos a salvo, el dolor había disminuido, podíamos movernos de nuevo, aunque sabíamos que no era más temporal. No es suficiente, dijo, sentada junto a mí, su voz apenas audible, sus ojos estaban cansados, pero había una determinación feroz en ellos. Ella también había sentido la ralentización del proceso en su cuerpo, y había mejorado en su estado paranoico, pero sabía, al igual que yo, que no podíamos confiar en esa pequeña tregua. Johan y Marcus habían caído, y sabíamos que éramos los siguientes. El complejo crujió nuevamente, como lo había hecho repetidamente durante los últimos días, las paredes metálicas gimieron bajo la presión del hielo que se acumulaba por fuera, y cada sonido nos recordaba lo cerca que estábamos de ser enterrados vivos bajo toneladas de nieve y metal. La tormenta exterior había dejado de ser nuestra única preocupación, el búnker en sí mismo era una trampa que amenazaba con caerse en cualquier momento. Tenemos que irnos, murmuró, su mirada fija en los monitores que mostraban una representación del estado del complejo. Varias secciones ya estaban inutilizables, y el pasillo que llevaba a la salida principal estaba marcado en rojo, el tiempo se agotaba. Nos preparamos lo mejor que pudimos, mi brazo estaba casi inutilizado, pero me las arreglé para envolverlo lo suficiente como para que no me ralentizara. Victoria, aunque aún afectada por la infección, parecía más lúcida que en días anteriores. Nos inyectamos una dosis más del disolvente debilitado, sabíamos que no era más que un paliativo, pero cualquier alivio era bienvenido. Habíamos decidido atravesar los pasillos principales hacia la salida de emergencia, no teníamos idea de si podríamos llegar al exterior o si sobreviviríamos allí fuera, pero con el sistema de comunicación destruido y el complejo derrumbándose, era nuestra única esperanza. De repente, un sonido ensordecedor nos golpeó. Fue un crujido tan fuerte que casi caí de rodillas por el impacto, el suelo vibró bajo nuestros pies, y las luces de emergencia parpadearon violentamente, el techo del pasillo por el que nos dirigíamos comenzó a ceder, y antes de que pudiéramos reaccionar, una sección entera de la estructura cayó frente a nosotros, el rugido del hielo desplomándose fue ensordecedor. «¡Corre!», grité, aunque ella ya se había adelantado, el hielo se estrellaba contra el suelo a nuestro alrededor, mientras partes del techo metálico caían como cuchillas gigantes. El pasillo se llenaba de polvo y escombros, y apenas podíamos ver más allá de unos pocos metros delante de nosotros, el calor de nuestros cuerpos se mezclaba con el frío glacial del complejo, creando un vapor que nublaba aún más nuestra visión. Ella gritó algo que no logré entender mientras una gran viga de metal se estrellaba contra el suelo justo a su lado. Salté hacia ella, esquivando por milímetros otro bloque de hielo que se desplomaba desde arriba. «No podemos seguir por aquí», gritó ella, su voz apenas audible por el ruido. Frente a nosotros, un muro de hielo y escombros cerraba nuestro camino, no teníamos otra opción que retroceder, pero justo cuando nos giramos para buscar otra ruta, el suelo bajo nuestros pies comenzó a ceder. Sentí el vértigo cuando el suelo se inclinó bajo mis pies, y en un segundo estábamos cayendo. Golpeé el suelo de un pasillo inferior con fuerza, el impacto arrancándome el aire de los pulmones, me tomó unos segundos recuperar el aliento, pero al mirar hacia arriba,
vi que habíamos caído por un agujero abierto en el techo. El hielo seguía cayendo, y sabíamos que no teníamos mucho tiempo antes de que esa sección también se desplomara. Victorie me ayudó a ponerme de pie. Su rostro estaba cubierto de polvo y heridas, pero seguía decidida. «Tenemos que movernos», dijo, con voz tensa. El dolor en mi brazo era insoportable, pero logré levantarme. Corrimos por el nuevo pasillo, buscando una ruta alternativa hacia la salida. Finalmente, llegamos a una bifurcación en los túneles. El aire allí era más denso, casi irrespirable, pero al final de uno de los túneles pude ver una luz tenue. Era una de las salidas de emergencia. La tormenta exterior había cesado lo suficiente como para que la luz del día se filtrara débilmente a través de las grietas del búnker. «Ahí está», grité, señalando la luz. Nos dirigimos hacia la salida, pero justo cuando creímos que lo habíamos logrado, otro rugido atronador nos sacudió. La estructura del techo comenzó a ceder una vez más, esta vez directamente sobre nosotros. Sin pensarlo, empujé a Victorie hacia adelante, justo cuando un gran bloque de hielo y metal se desplomó detrás de mí. Caí al suelo, con el dolor recorriendo mi espalda, pero al menos estábamos vivos. El túnel detrás de nosotros había sido completamente sepultado. Me ayudó a ponerme de pie, y juntos nos dirigimos a la salida. Cuando finalmente llegamos al exterior, la vista nos dejó sin aliento. Una vasta extensión de hielo y nieve se extendía frente a nosotros, pero en ese momento, el frío parecía casi acogedor en comparación con el infierno que habíamos dejado atrás. Tras horas de caminar entre escombros, llegamos a la sección de control. Las luces parpadeaban, débiles igual que nosotros. El cuerpo de Victorie había comenzado a deteriorarse rápidamente. A cada paso que daba, podía ver cómo la piel en sus brazos se agrietaba, dejando entrever carne enrojecida y supurante. Su rostro, siempre controlado y sereno, ahora estaba tenso por el dolor. Los signos de su deterioro se manifestaban en su forma de caminar. Arrastraba los pies, y sus manos temblaban incontrolablemente, como si los nervios estuvieran a punto de ceder, pero no se quejaba. «No vamos a durar mucho más», murmuró, su voz temblorosa mientras observaba sus manos, que ahora eran casi irreconocibles. «Estamos acabados, Luis». La verdad en sus palabras fue una bofetada de realidad que no podía ignorar. El disolvente se movía rápido dentro de nuestros cuerpos, y aunque la versión debilitada había retrasado el proceso, era evidente que no teníamos mucho más tiempo. «Aún podemos detener esto», le dije, más para convencerme a mí mismo que a ella. «No podemos dejar que esta cosa se propague fuera de la estación. Si se extiende será el fin». Asintió, pero no con la firmeza de antes. Sabía que estaba al límite. El dolor, el miedo y la incertidumbre la estaban devorando, pero mientras aún estuviera en pie, intentaría ayudarme. Nos acercamos al panel de control principal. Los sistemas del complejo estaban fallando, los que no lo habían hecho ya, pero aún funcionaban lo suficiente como para darnos acceso a los registros y al sistema de autodestrucción. Las estaciones secretas tenían un protocolo de emergencia. Si algo salía mal, una serie de cargas subterráneas sellarían todo el lugar bajo toneladas de hielo, enterrando cualquier rastro de la investigación. Era nuestro último recurso, nuestra única opción. Su voz se fue apagando, y cuando me giré para mirarla, vi lo que más temía. Su cuerpo se estaba desmoronando. Las manchas negras que habían aparecido bajo su piel ahora se habían expandido hasta cubrir la mayor parte de su torso y sus brazos. Su respiración era errática, y cada movimiento le arrancaba pequeños gemidos de dolor. «Quédate quieta, déjame activar el sistema», comencé a decir, pero en ese momento, algo cambió en su mirada. Sus ojos, que hasta entonces habían estado llenos de dolor y determinación, se oscurecieron. La locura, esa sombra que ya había devorado a Marcus y que parecía que había remitido en ella, comenzó a apoderarse nuevamente. Lo vi en sus movimientos, en la forma en que sus manos, temblorosas y deformadas, se alzaron hacia mí con una intención oscura. La racionalidad se había desvanecido, y en su lugar, solo quedaba una furia desesperada. «No puedes hacerlo», murmuró con una sonrisa torcida. «No puedes dejarme aquí, Luis, no. No sin luchar». Su ataque fue tan rápido y violento que apenas tuve tiempo de reaccionar. Sus manos, ahora garras deformes, se aferraron a mi cuello con una fuerza descomunal. Me tambaleé hacia atrás, tratando de liberarme mientras su rostro se torcía en una mueca de odio. «Suéltame», grité, luchando por respirar. Ella no escuchaba.
sentí como mis fuerzas se desvanecían mientras intentaba apartarla. El dolor en mi brazo era insoportable, y las fisuras en mi piel se extendían más con cada esfuerzo. Con un último impulso, logré golpearla con el codo, justo en el pecho. El impacto la hizo retroceder, soltando su agarre lo suficiente para que me liberara. Sabía que si no la detenía, acabaríamos el uno con el otro en ese pequeño cuarto de control, sin lograr nada. Cuando ella saltó hacia mí de nuevo, giré bruscamente y la empujé con todas mis fuerzas contra el panel de control. Su espalda chocó contra los bordes metálicos, y escuché un crujido seco cuando su cuerpo golpeó el suelo. Quedó allí, tendida, su respiración era superficial, pero estaba viva. Sin embargo, su cuerpo ya había llegado al límite, la piel de su rostro y sus manos se había derretido en una masa viscosa que se pegaba al metal del suelo. Apenas podía moverse, pero aún me miraba con esos ojos llenos de odio y desesperación. «Lo siento», susurré, sabiendo que nada de lo que dijera importaba ya. Con un último esfuerzo, me acerqué al panel y activé el protocolo de autodestrucción. Las luces del complejo comenzaron a parpadear aún más violentamente, y una alarma comenzó a sonar en todo el lugar. Teníamos minutos, tal vez menos, antes de que el búnker entero se viniera abajo. Su cuerpo se estremeció una última vez antes de quedar completamente inmóvil. El protocolo estaba diseñado para sellar la estación bajo toneladas de hielo, pero no estaba seguro de que todo funcionara como debía. Las paredes temblaban, y los crujidos del metal oxidado a punto de ceder se mezclaban con el eco de mi respiración entrecortada. No podía confiar en que el sistema lo hiciera todo. Con el último vestigio de fuerza que me quedaba, me dirigí al cuarto de suministros, donde guardábamos las cargas de emergencia. Mi plan era simple: colocar las cargas manualmente en los puntos clave del complejo, detonarlas y asegurarme de que todo, absolutamente todo, fuera sepultado bajo el hielo. El camino hacia el cuarto de suministros era largo, y cada paso parecía durar una eternidad. Algunos de los corredores estaban completamente bloqueados, forzándome a tomar rutas alternativas a través de las zonas más deterioradas del complejo. El frío me calaba hasta los huesos, pero era el menor de mis problemas comparado con el dolor que irradiaba desde mi propio cuerpo. Finalmente, llegué a la sala de suministros. Encontré las cargas fácilmente. Me dolía todo al cargar las mochilas. El primer lugar que debía asegurar era la zona del generador principal. Si lograba destruirlo, causaría una reacción en cadena que podría ayudar a derrumbar la mayor parte del complejo. El generador estaba en la parte más baja de la estación, y al acercarme, pude escuchar el zumbido agonizante de las máquinas que aún intentaban mantener el sistema eléctrico en funcionamiento. Mientras caminaba, un crujido atronador sacudió el pasillo. Parte del techo cedió a pocos metros de mí, una avalancha de hielo y escombros cayó con fuerza, bloqueando el camino por donde había venido. El aire se llenó de polvo y partículas heladas, haciéndome toser violentamente. Sabía que no había vuelta atrás. Llegué al generador y comencé a colocar las cargas con manos temblorosas. Programé el temporizador para que detonara en 15 minutos. Eso me daba el tiempo justo para colocar el resto de las cargas en puntos estratégicos, y si tenía suerte, llegar a la salida de emergencia antes de que todo estallara. El siguiente objetivo eran las bóvedas de almacenamiento, donde aún se guardaban algunas muestras de la sustancia prehistórica. Aunque parte del laboratorio había sido destruido durante el derrumbe, no podía correr el riesgo de que quedara algo intacto. Corrí hacia las bóvedas. Cada paso hacía que mi piel pareciera romperse un poco más, como si mi cuerpo estuviera siguiendo el mismo destino del búnker, desmoronarse, pieza a pieza. Al llegar, vi que las bóvedas ya mostraban grietas por los temblores del complejo. Mientras colocaba las cargas, el dolor en mi brazo se intensificó tanto que casi solté uno de los detonadores. Mi visión se nubló, pero apreté los dientes y seguí adelante. El último destino era el pasillo principal, la ruta que conectaba el centro de la estación con la salida de emergencia. Sabía que colocar las cargas allí era crucial para asegurar que nadie, ni nada, pudiera entrar o escapar, pero justo cuando llegué al pasillo, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar de manera violenta. Sentí como una corriente de aire helado me envolvía, y antes de darme cuenta, un estallido en la parte trasera del complejo sacudió todo a mi alrededor. Con las últimas fuerzas que me quedaban, esquivé los bloques de hielo que se desplomaban a mi alrededor.
finalmente, logré colocar las últimas cargas cerca del derrumbe, con la esperanza de sellar por completo la salida y evitar que el disolvente pudiera encontrar una manera de escapar si las primeras cargas fallaban. El eco de las detonaciones sonaba en el interior del complejo como el latido de un monstruo. Mi piel, frágil como el papel, se desgarraba con cada mínimo movimiento, exponiendo carne enrojecida y negruzca, carcomida por el disolvente que fluía en mis venas. Estaba casi al límite de mis fuerzas cuando llegué a la cámara hermética, una de las pocas partes del complejo que aún se mantenía intacta. La puerta metálica, pesada y oxidada, se abría con dificultad, pero era mi única opción. Tenía que cumplir con la última parte del plan, asegurarme de que las cargas activadas en las zonas clave del complejo hicieran su trabajo y destruyeran todo. Solo eso evitaría que la sustancia, que había deshecho a todo mi equipo, se propagara más allá de estas paredes. Mi vista era borrosa, pero logré ver lo suficiente para verificar que todo estaba en orden. Las luces parpadeantes del panel de control me indicaban que las bombas estaban listas para detonar. El eco del complejo desmoronándose se filtraba a través de las paredes gruesas de la cámara. Ya casi susurré para mí mismo, mi voz apenas un murmullo entre jadeos. El dolor en mi cuerpo era insoportable, pero la misión aún no había terminado. La primera detonación fue un trueno ensordecedor que sacudió la cámara desde sus cimientos. A través de la ventana, vi como una sección completa del complejo desaparecía bajo una nube de polvo y hielo. El suelo vibraba bajo mis pies, y el estruendo era tan fuerte que me dejó temporalmente sordo. Todo estaba sucediendo como debía. El generador principal estalló con una fuerza descomunal, creando una bola de fuego que se elevó por los corredores, destruyendo todo a su paso. Columnas de metal se doblaban y retorcían como si fueran de papel, y el hielo acumulado se desplomaba en enormes cascadas blancas, sepultando lo que quedaba del búnker. La luz brillante del estallido iluminó la cámara por un breve segundo, cegándome momentáneamente. La destrucción era total. No quedaría nada, y con ello, también se erradicaría la amenaza del disolvente. Me sentí aliviado, aunque apenas podía respirar. Sabía que, finalmente, había hecho lo necesario. Mi misión, mi último propósito, estaba casi cumplido. Me dejé caer contra la pared, mi cuerpo apenas respondía a mis órdenes, podía sentir cómo el disolvente avanzaba por mis venas, acelerando la descomposición de mi carne. Mis brazos ya no eran míos, estaban hinchados, cubiertos de llagas, la piel cayéndose a pedazos, revelando músculo en carne viva, pero ya no importaba. La destrucción del complejo lo sellaba todo, el frío exterior sepultaría cualquier rastro de lo que había sucedido aquí, y nadie más sufriría el mismo destino. Miré hacia la ventana una última vez, viendo cómo los escombros seguían cayendo, como el complejo que alguna vez había albergado nuestros sueños científicos ahora se convertía en nuestra tumba. Los fragmentos de hielo seguían derrumbándose, hasta que ya no quedó nada más que una inmensidad blanca y silenciosa. El búnker estaba destruido, y con él, la sustancia que se había apoderado de nosotros. Sentí una profunda paz por primera vez en días. Ya no podía mover las piernas, el disolvente había corroído hasta mis músculos, cada respiración era un esfuerzo monumental, y el frío comenzaba a instalarse en mi pecho. Sabía que no saldría de esa cámara. Mis ojos se cerraron lentamente mientras sentía como mi corazón latía con más lentitud, el dolor en mi cuerpo se fue desvaneciendo, como si el frío mismo estuviera amortiguándolo. Mi misión estaba cumplida, no había necesidad de seguir luchando. El equipo de rescate, compuesto por hombres y mujeres endurecidos por condiciones extremas, había sido enviado con una misión clara: descubrir qué había sucedido en la estación. Las comunicaciones se habían cortado abruptamente hacía semanas, y después de varios fallos para contactar con el equipo de investigación, los superiores habían decidido tomar cartas en el asunto. El frío mordía sus rostros cubiertos de equipos térmicos, pero su profesionalismo los mantenía concentrados. Aunque la tormenta había remitido, el clima seguía siendo implacable. La nieve cubría casi por completo lo que quedaba del complejo. «No hay mucho que ver aquí», gruñó uno de los rescatistas, mientras apartaba con la mano la nieve que cubría una estructura metálica. «Es como si la tierra se hubiera tragado todo», murmuró un técnico de comunicaciones, que trataba de recuperar señales desde el subsuelo con su equipo portátil. «No hay energía, ni siquiera hay una señal de vida». «Sigue buscando», ordenó el jefe del equipo. «Aquí abajo debe haber algo que nos diga qué pasó». Lentamente,
comenzaron a excavar entre los restos, encontrando trozos dispersos de maquinaria y fragmentos de lo que alguna vez fueron paredes y laboratorios. Al poco tiempo, los rescatistas encontraron una pequeña cámara hermética aún intacta. Fue entonces cuando uno de ellos tropezó con algo en el suelo. Al inclinarse para ver mejor, descubrió una grabadora de voz, empolvada pero intacta. La levantó con cautela, mientras los demás rodeaban el pequeño dispositivo. «Es un mensaje», de uno de los científicos dijo, presionando el botón de reproducción. La voz de Luis surgió desde el más allá, apagada, débil, pero llena de urgencia. «Si están escuchando esto significa que el complejo ha sido destruido y lo que hemos descubierto no debe salir de aquí. El disolvente es una sustancia viva, está en el aire, en el hielo. No hay cura. Debe ser destruido y enterrado, no lo dejen salir, por favor, no lo dejen salir». La grabación se cortó, pero el eco de las últimas palabras se quedó flotando en el aire. Los rescatistas se miraron entre ellos, visiblemente inquietos. ¿Disolvente? ¿Qué demonios estaban estudiando aquí?, preguntó un rescatista, con tono incrédulo, mientras los demás continuaban buscando alguna otra pista. Otro de los rescatistas se separó del grupo. Algo le había llamado la atención, un resplandor extraño en una parte de los restos, como si hubiera algún tipo de sustancia congelada atrapada bajo el hielo. Se arrodilló, usando su cuchillo para raspar la superficie helada, y fue entonces cuando sintió algo. Un leve picor en su brazo. Al principio, no le prestó atención, pensando que era solo una reacción al frío extremo, pero el picor se intensificó. Con una mueca de incomodidad, se quitó uno de los guantes y se frotó la piel descubierta. Notó que su brazo estaba ligeramente enrojecido. Mientras se rascaba, sintió algo más, su piel comenzaba a desprenderse, poco, pero lo suficiente para dejar una pequeña marca en carne viva. «¿Qué demonios?», murmuró, mirando su brazo con creciente alarma. «¿Qué pasa?», preguntó el jefe, pero antes de que el otro pudiera responder, sus ojos se fijaron en algo más. En el suelo, donde había estado rascando, había una pequeña mancha oscura, apenas visible contra el hielo. Una sustancia viscosa, congelada en un charco minúsculo, pero con una consistencia extraña. No era solo agua congelada, era algo más. «Es lo mismo», dijo con la voz quebrada, mirando su brazo, que ahora empezaba a picar más intensamente. «Es lo mismo que ellos mencionaron en la grabación». Un pequeño trozo de piel, del tamaño de una moneda, se desprendió de su brazo mientras se rascaba con desesperación. «Dios mío», exclamó, su pánico creciendo. «Esto es lo que les pasó a ellos». Los demás rescatistas se acercaron al escuchar sus gritos, pero el miedo comenzó a apoderarse del grupo. «Tenemos que salir de aquí», dijo uno de ellos con la voz temblorosa. «Ahora mismo». La advertencia de Luis sonaba en la mente de todos ellos, clara. El disolvente no podía escapar, pero ya era demasiado tarde. Y mientras los rescatistas se alejaban apresuradamente, intentando contactarse con el mundo exterior, ninguno de ellos sabía que la sustancia se había aferrado nuevamente a la vida. El disolvente seguía vivo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.